En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Cuando, por desgracia, te toca tratar más de lo que a uno le gustaría con una persona, llegas a conocerla tanto que eres capaz de identificar si te está escuchando o no. Eso me pasa a menudo con José, sobre todo cuando le cuento con fruición alguna anécdota vaticana, pero su gesto me dice que tiene la cabeza en la luna. Y es que la expresión tener la cabeza en la luna o estar en la luna, que usamos para decir que alguien está distraído, nos viene al dedillo para introducir este programa. Hola, José. ¡Hola, José! Perdona. Sí, te estaba escuchando, que ahí vamos con otra anécdota vaticana. Déjalo, José, déjalo. Si es que lo que yo decía. Céntrate, compañero, que hoy no toca anécdota vaticana. Mira el guión y deja de pensar en papas. Te voy a dar otra oportunidad. ¡Hola, José! Buenas, Antonio, perdona, amigo. Es que a veces cuando me hablas me disperso y es como si estuviese en la luna. Y ya que estoy en nuestro satélite, vamos a hablar de eso mismo, de viajar a la luna. Seguro que gran parte de la audiencia ha sabido identificar la melodía que acabamos de escuchar. Efectivamente, se trata de la canción Fly Me to the Moon, Llévame a la Luna, que nos viene que ni pintado para este programa. Que, por cierto, cuando Bart Howard compuso esta balada en 1954, no se titulaba así. Se llamaba In Other Words, en otras palabras. La primera en darle voz fue Kay Ballard, quien grabó la versión original ese mismo año. Pues sí, en 1954 esa primera versión vio la luz. La revista Billboard describió esa canción como una romántica interpretación llena de sentimiento. Desde entonces, la melodía empezó a viajar por los escenarios del jazz y el cabaret. Chris Connor, Johnny Mathis, Portia Nelson y Nancy Wilson se sumaron a la lista de artistas que grabaron su propia versión. El salto definitivo se produjo en 1960, cuando Peggy Lee la interpretó en el show de Ed Sullivan. A medida que la canción ganaba popularidad, el título original fue quedando en segundo plano, y en 1963 la propia Peggy Lee convenció a Bart Howard para que le cambiase el título por el que es conocida, Fly Me to the Moon. Y es difícil no vincular esta canción con la voz de Frank Sinatra. La versión que grabó en 1964 fue de tal éxito que hasta llegó a vincularse con las misiones Apolo que llevaron al ser humano a la Luna. Las misiones Apolo. Es impresionante toda esta historia. Seguro que cuando en 1961 el presidente John Fitzgerald Kennedy anunció que Estados Unidos llevaría un ser humano a la Luna y lo traería de vuelta sano y salvo en esa misma década, habría quien dijera, «Te ya, shalao». Es que por entonces la NASA ya se había puesto manos a la obra y estaba pergeñando el conocido como Programa Apolo, que duró desde 1961 hasta 1972. Y tienes razón, compañero, esta historia es impresionante. Fue como convertir en realidad lo que hasta entonces era ciencia ficción. Pero el programa Apolo no surgió de la nada ni por simple curiosidad científica. Fue la consecuencia directa de la conocida como carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Un pique entre dos superpotencias para demostrar quién tenía la tecnología más grande. ¿Y qué había más grande que la conquista del espacio? ¿El ego de Pérez Reverte? Quizás eso sea ahora, pero cuando comenzó el programa Apolo, Pérez Reverte solo era un mocoso. Esta carrera espacial la comenzaron los soviéticos demostrando una superioridad aplastante. En 1957 lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite artificial, un hito que tomó por sorpresa a Estados Unidos y generó pánico. Si la Unión Soviética podía lanzar satélites, ¿qué impedía que enviaran misiles nucleares desde el espacio? La respuesta del gobierno estadounidense fue, precisamente, la creación de la NASA en 1958. Esto no podía quedar así. Los soviéticos no paraban de sumar logros. En 1957 enviaron a Laika, una perrita que, la pobre, murió pocas horas después del lanzamiento, pero que se convirtió en el primer ser vivo en estar en órbita. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en órbita con la nave Vostok 1. Y en 1963, Valentina Tereshkova hizo historia al ser la primera mujer en el espacio. De ahí que el presidente Kennedy hiciese ese anuncio en 1961. Era una apuesta arriesgada, pero el mensaje era claro. Estados Unidos debía ganar la carrera espacial. Y no empezó bien la cosa. La primera misión del programa Apolo de la NASA iba a ser un vuelo tripulado con el propósito principal de probar el rendimiento de la cápsula espacial en condiciones reales de vuelo. Eso, comprobar los sistemas de comunicación, los de navegación, así como realizar maniobras de acoplamiento con un módulo lunar ficticio. Pero como bien has dicho, la cosa no empezó bien. Esta misión, conocida como Apolo 1, nunca pudo realizarse. El 27 de enero de 1967, durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Kennedy, un incendio devastó el módulo de mando.
Y lo más trágico es que dentro del módulo estaba la tripulación que se iba a encargar de la misión. Los astronautas Gus Grissom, Edward White y Roger Chaffee. No pudieron escapar del fuego. Este desastre puso en pausa el programa espacial tripulado de la NASA, que no autorizó nuevos lanzamientos hasta asegurarse de que la tragedia no volvería a repetirse. Durante 20 meses no hubo vuelos tripulados, se suspendieron, y el ambicioso calendario del programa espacial se reajustó. Y se reajustó tanto que después del Apolo 1 vino el Apolo 4. No hubo misión Apolo 2 ni Apolo 3. Cuestiones de organización. Dejémoslo ahí, porque tampoco hay más explicación. La misión Apolo 4 sí fue un éxito y no hubo víctimas. Más que nada porque se trataba de una misión no tripulada. Como dijo antes José, los vuelos tripulados estaban suspendidos. Pero eso, que esta vez salió bien y pudieron celebrar que el cohete diseñado para llevar humanos a la Luna funcionaba. Esto fue en noviembre de 1967. 2 meses después le tocó el turno al Apolo 5, que era el primer examen real del módulo lunar. La NASA quería asegurarse de que el bicho respondía como debía. Probar el sistema de ascenso y descenso, verificar que los motores hacían su trabajo y comprobar si todo el conjunto podía soportar las exigencias del espacio. Con algún que otro imprevisto, la misión fue un éxito y el diseño del módulo lunar ya estaba claro. La siguiente misión era crucial. Con el Apolo 6 tocaba probar en conjunto el diseño del cohete del Apolo 4 y el del módulo lunar del Apolo 5. Era la prueba definitiva antes de volver a las misiones tripuladas. El objetivo era asegurarse de que todo aguantara bien el viaje y aunque la misión tuvo más baches de los esperados, proporcionó datos valiosos para futuras misiones tripuladas. Con unos cuantos ajustes, el programa Apolo podía seguir adelante. Y tras casi 2 años de parón, volvieron las misiones tripuladas con el Apolo 7. El 11 de octubre de 1968, los astronautas Walter Schirra, Don Aisley y Walt Cunningham se embarcaban en una misión clave: probar de arriba abajo los sistemas. Fueron los primeros en hacer una transmisión de televisión en directo desde el espacio. Eso sí, la NASA no olvidó el trágico incendio del Apolo 1. La nave fue sometida a una revisión a fondo, se redujeron materiales inflamables y se rediseñó la escotilla para abrirse hacia afuera. Un detalle muy importante. Y tanto. Pues mira, la Unión Soviética no se quedó de brazos cruzados mirando cómo Estados Unidos le llevaba la delantera en la carrera espacial. En el verano de 1968 metieron presión con el lanzamiento de 2 misiones alrededor de la Luna que fueron un completo éxito. Así que la nueva misión de la NASA, el Apolo 8, debía ser contundente. Y lo fue. A los astronautas Frank Borman, Gene Lovell y William Anders les dijeron que se preparasen, que iban a convertirse en los primeros humanos en viajar hasta la Luna. Pero sin pisarla, que eso llegaría con la siguiente misión. Así fue. A finales de 1968, y durante 6 días, estos 3 astronautas fueron los seres vivos que más lejos habían estado de la Tierra. Gracias a ellos tenemos esa famosa foto, la conocida como Earthrise, la primera imagen de nuestro planeta desde el espacio. Con esta misión, la NASA volvió a poner por delante a los Estados Unidos en la carrera espacial. En marzo de 1969 le tocó el turno al Apolo 9. El objetivo de esta misión era probar todas las piezas clave que después usarían los astronautas para llegar a la Luna. Por primera vez, la NASA llevó al espacio 2 naves juntas. El módulo de mando, donde viajaban los astronautas, y el módulo lunar, la nave que más tarde aterrizaría en la Luna. Durante 10 días, la tripulación practicó cómo separar y volver a unir estas 2 naves en órbita terrestre. ¡Casi nada! Pocos meses después, en mayo del 69, tocaba el, digámoslo así, ensayo final. De eso trataba la misión del Apolo 10. Todo lo que probaron en la órbita terrestre había que replicarlo en la órbita de la Luna. Todo salió según lo previsto. El ser humano estaba listo para pisar la Luna. Y llegamos al famoso Apolo 11. En España eran poco más de las 10:15 de la noche del 20 de julio de 1969 cuando el módulo Eagle puso sus patas en la superficie lunar. Y Neil Armstrong dejó allí la primera huella el 21 de julio de 1969, exactamente a las 4 horas 56 minutos y 15 segundos de la madrugada. Que, por cierto, dicen que fue un español el que informó de todo esto a la NASA. Y es verdad. La primera persona en confirmar a la NASA que el Apolo 11 había aterrizado con éxito en la Luna fue José Manuel Grandela, un ingeniero español que trabajaba en la estación de seguimiento de Fresnedillas de la Oliva, Madrid. ¿Y qué tenía que ver Fresnedillas de la Oliva con las estaciones de Goldstone en Estados Unidos y la de Honeysuckle Creek en Australia? Porque esas 2 eran las principales estaciones de comunicaciones que usaba la NASA. Pero no las únicas. La estación de seguimiento de Fresnedillas de la Oliva formaba parte de esa red de comunicaciones de la NASA para el programa Apolo. En el momento del alunizaje, la estación de Madrid tenía la mejor recepción de la señal del módulo Eagle, y por eso José Manuel Grandela fue el encargado de transmitir la confirmación a Houston.
Así que la histórica frase «el águila ha aterrizado» fue escuchada primero por un ingeniero español en un pueblo de Madrid antes que los ingenieros estadounidenses. ¡Qué bastinazo! En el año 2024 se estrenó una película muy entretenida sobre la tensión que se vivía en la NASA con la misión del Apolo 11. El título de esta película, dirigida por Greg Berlanti, es Fly Me to the Moon. A mí me gustó la peli. Ideal para verla tomando un refresco y unos aperitivos. La trama se sitúa a finales de los años 60, describiendo a una sociedad estadounidense que ya estaba un poco cansada de los temas astronómicos y de la exploración espacial. Me sigue pareciendo muy curioso cómo la película explica que este desinterés social afectaba económicamente a la NASA. Más que nada porque los incentivos económicos empezaron a dirigirse a otras iniciativas. Así que deciden contratar a Kelly Jones, una ejecutiva publicitaria con un talento innato para la manipulación mediática. Este personaje, interpretado por Scarlett Johansson, recibe un encargo muy ambicioso: hacer que el Apolo 11 sea un éxito mediático, cueste lo que cueste. El choque de trenes no tarda en llegar cuando la publicista conoce al estricto y comprometido director de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy. La película se pone interesante cuando Kelly Jones recibe la orden de tener listo un alunizaje falso para que el mundo no vea a Estados Unidos hacer el ridículo. Esto porque se temía que la misión podría no salir bien. Y como las consecuencias por negarse eran chungas, se pone manos a la obra y monta un equipo secreto en un hangar ultra vigilado para grabar la versión alternativa de la llegada del hombre a la Luna. Una trama muy en la línea de esa teoría que decía que el alunizaje del Apolo 11 fue un montaje cinematográfico dirigido por Stanley Kubrick. Esa teoría es una de las conspiranoias más persistentes y elaboradas que se hicieron en el siglo XX. A la altura de aquella otra que sostenía que Paul McCartney, el bajista de los Beatles, había muerto en 1968 y que habían puesto un reemplazo muy parecido en su lugar. Sí, una cosa así, como los terraplanistas y demás raleas de ese tipo. El caso es que decían que en las imágenes se apreciaban sombras irregulares o que no se veían estrellas en el cielo lunar. Incluso especularon con que Stanley Kubrick incluyó pistas en la peli del Resplandor de 1980, donde el personaje del niño llevaba una camiseta con un cohete del programa Apolo de la NASA. Decían que eso era una confesión subliminal. Hay gente pato. Además, los alunizajes no se limitaron al Apolo 11. Hasta 5 misiones tripuladas llegaron a la Luna entre 1969 y 1972, trayendo cientos de kilos de rocas lunares que han sido analizadas en todo el mundo. El Apolo 12, en noviembre del mismo año 1969. El Apolo 14, en febrero de 1971. El Apolo 15, en julio también del 71. Y el Apolo 16 y el Apolo 17, en abril y diciembre de 1972, respectivamente. Y el Apolo Creed de Rocky Balboa. Luego dices que soy yo el que tiene la cabeza en la Luna. Nuestra omnisciente audiencia se habrá percatado que en esa última lista que has dado de misiones Apolo no está el Apolo 13. Esto se debe a que dicha misión, si bien tenía como objetivo el alunizaje, tuvo que regresar a la Tierra debido a la explosión de un tanque de oxígeno. Por poco no lo cuentan. Hay una película muy buena protagonizada por Tom Hanks que cuenta esta historia. El programa Apolo fue clave para entender la historia geológica de nuestro satélite y, por extensión, del sistema solar. Además, se colocaron experimentos científicos en la Luna, algunos de los cuales siguieron proporcionando datos décadas después. Desde un punto de vista tecnológico, impulsó avances en computación, telecomunicaciones, materiales y sistemas de navegación. Vamos, cositas que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. ¿Y por qué se cerró el programa Apolo? ¿Por qué, de repente, dejó de interesar eso de llevar humanos a la Luna? Pues uno de los motivos es ese, que dejó de interesar. Lo de los alunizajes se volvió una noticia tan frecuente por entonces que el entusiasmo de la sociedad estadounidense por haber ganado la carrera espacial disminuyó. Por otro lado, las misiones no es que fuesen baratas. Recordemos que la década de los 70 no se caracterizó por ser económicamente boyante, y Estados Unidos estaba bien entretenido con la guerra de Vietnam. Por eso el gobierno de ese país decidió priorizar otras cosas. Las misiones Apolo 18, Apolo 19 y Apolo 20 fueron canceladas y la NASA cambió su enfoque hacia la órbita terrestre con el desarrollo del transbordador espacial. Desde entonces ha habido muchas propuestas para regresar a la Luna. La NASA diseñó el programa Artemis, que defiende en sus objetivos establecer una presencia humana sostenible en la Luna, con la vista puesta en la exploración de Marte. De la Luna a Marte. Y de Marte a miércoles. ¿Cómo me gustaría poder viajar a la Luna contigo, compañero? ¿Con la vista puesta en la exploración de Marte? Con la vista puesta en dejarte allí, pesado. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.